Bienvenidos a la emisión de noticias del día de hoy. El Centro de Estadísticas de Israel ha publicado los más recientes números de cómo se está comportando el país en diferentes sectores. Y hoy queremos compartir con ustedes los datos más relevantes. Así que, comencemos. No, espere. Ok, sí quiero compartirles acerca de los datos de cómo se está moviendo el país, pero no de esa manera. Así que no se me asusten. No se me asusten. Hola muchachos y muchachas, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Y así es, sí quiero compartirles un poco de los datos porque recientemente ya se publicaron las estadísticas de cómo se está comportando el país en los diferentes sectores. Pero yo quiero solamente resaltar algunos sectores que sé que son de curiosidad por parte de ustedes. Quiero comentarles algunas curiosidades con respecto a estos números y quiero también sacar algunas conclusiones atrevidas. ¿Por qué los números que se están dando? ¿Por qué se está comportando de la manera como se está comportando? Tranquilos, que aquí no vamos a hacer esas vertientes decrecientes y sacar todas esas ecuaciones, ¿por qué? No, o sea, fui buena en matemáticas, pero bueno, tampoco para tanto, ¿no? No me exijan tampoco tanto. Y esto nos va a ayudar a entender un poquito más cómo es Israel, cómo es el país, y les voy a contar algunos daticos súper curiosos que solamente las personas que vivimos aquí en Israel sabemos por qué suceden cosas como esas. Si quieren entender este trabalengua que acabo de decir, quédense en el video y mírenlo. Pero antes, quiero compartirles algo antes de entrar en materia del video, y es que muchos de ustedes ya saben y se han dado cuenta a través de las noticias, de redes sociales, que Israel desde el 1 de noviembre empezó a abrirse lentamente al turismo. Por lo pronto, pues solamente grupos de turistas pueden ingresar al país. Y no todos, porque hay unas regulaciones, hay unas reglas para que estos grupos puedan entrar. Pues dentro de los primeritos grupos que han entrado al país hay un grupo de latinos. Los que me siguen en Instagram se habrán dado cuenta que desde hace ya bastante tiempo yo vengo colaborando con una agencia de turismo que se llama Tour a Israel. Miren, yo les cuento un dato curioso aquí. Al equipo de Tour a Israel yo los conozco desde mucho antes de yo tener el canal. O sea, no es algo que se dio por el canal. Tengo confianza en ellos, básicamente. Yo sé que muchos de ustedes que me ven en estos videos o que me siguen en las redes sociales quieren viajar a Israel y quieren viajar con un tour para evitarse dolores de cabeza. Muchas veces me han estado preguntando, oye, recomiéndame un tour, a quién puedo contactar, que me puedan ayudar, que me puedan dar información. Y yo siempre los remito a Tour a Israel. La cosa es que los de Tour a Israel me contaron que dentro del grupo venían algunas personas que siguen este canal, que me siguen en las redes sociales, y pues bueno, yo estaba emocionada de conocerlos. Bueno, ellos, los de Tour a Israel, nos invitaron a varios youtubers a un almuerzo o a pasar una tarde, bueno, a compartir con ellos básicamente. Y créanme que fue emocionante. Primero, encontrarme, conocer frente a frente, cara a cara a personas que ven los videos, que siguen el canal y que están aquí en Israel porque se sintieron motivados a través de algo, de algún video que hice, de algún en vivo que hice, y se sintieron motivados y vinieron a Israel y bueno, están disfrutando viajando aquí en el país. Verlos cara a cara, conocer gente de otras naciones, wow, eso es emocionante. Así que quiero compartirles partes de lo que vivimos. La pasamos muy chévere. Me pude encontrar con Ginny, tenía rato que no la veía, que a propósito dejó el link de su canal aquí en la cajita de descripción para que vayan y pues también le den mucho amor y mucho apoyo a Ginny. Hola muchachos y muchachas, hoy les quiero presentar a unos amigos que nos vinieron a visitar, que por fin se abrieron las fronteras, que por fin la gente puede venir a Israel. Entonces tengo unos amigos que nos están visitando y se vinieron con Tour a Israel, así que se los voy a mostrar. Y ustedes dicen hola. Ese es mi traje típico de Guatemala. Parte de ¡Wow! Miren qué linda se ve. Una sonrisa. Bienvenida. Gracias. Me digan qué es lo que más les ha gustado de Israel, del viaje, algo que les haya gustado mucho. Bueno, es la primera vez que estoy en Israel, pues estoy una maravilla aquí y realmente el sitio que más me gustó es el mar.
muerto. Me quiero llevar uno para aquí. Todo el barrio, es que todos tienen su encanto, todos tienen su belleza, todos tienen su historia. ¿Qué tal les ha parecido la gente de Israel? Bien. Experiencia, es otra cultura. Salvo un señor del aeropuerto. ¿Qué le pasó en el aeropuerto? No, a mí gracias a Dios no, pero sí conocemos O sea, si yo te historias. cuento lo que nos pasó en el aeropuerto. Yo creo que vi que te metieron en un cuartico. Ah, sí, Es que el tema es que está con mucho cuidado, mucho control. Mi esposa ya tiene la tercera vacuna, pero el sistema de Ecuador es muy lento, todavía no se actualiza. No nos creían eso. Entonces, estuvo la policía, pero nosotros no teníamos nada que ocultar. Fuimos muy honestos, transparentes. Pasamos el cuestionario, nos revisaron las maletas, pregunta tras pregunta tras pregunta, pero al final fue, bueno, sí, no tiene nada. ¿Y qué es lo que no les ha gustado? ¿Qué no les ha gustado de Israel? ¿Algo que no les haya gustado? Aparte de los $4 por el café. No, sí, los precios son muy altos. ¿Que no les haya gustado algo o todo les gustó? Que todo cuando te vas a un tour en otros lados, cuando vas y sales y todo te lo ofrecen. La cosa de los vendedores. Y tú te quedas como, ay, toda espantada y eso es lo terrible, porque se enojan. Muchas cosas. Pero todo, Como latino a mí no me enoja eso, porque ya estoy acostumbrado. Miren toda esa comida. muy rico. Se ve muy rico. Very good. Dice que es la de Pedro. Y terminando la tarde, nos encontramos con un youtuber que seguro ustedes conocen y es Sergio, un bacarí suelto en Israel. Un paño con ventillo se llamaba en Argentina y tenían cosas compartidas y hubo casos de que la gente vivía de un lado de la frontera durmiendo y el baño lo tenían del lado de Jordania, no podían ir al baño. Y si están interesados en venir a Israel a través de una agencia de turismo, pues yo les recomiendo Tour a Israel. Aquí abajo también les dejo el link a sus redes sociales. Están programando varios tours para el próximo año, así que si ustedes quieren, vayan, hablen con ellos. Tienen precios muy cómodos y forma de pago muy cómoda. Y si ustedes dicen que van de parte de la Guati, les van a dar un descuento. Créanme. Bueno, ahora sí. Comencemos con los números, pero tranquilos, aquí vamos a divertirnos un poquito con estas estadísticas. Tomen una tacita de café, de té, un vino, no sé, para que disfrutemos este video, o mientras van viendo este video o escuchando el video pueden ir lavando los platos o haciendo aseo. Ahí les doy ideas. Y comencemos con la población de Israel. Israel, como ustedes saben, es un país joven y pues obviamente con los años ha ido creciendo. La población ya cerrando este año es de 9.393.000 personas y contando. Lo que se habla es que se quiere para el 2024 de tener alrededor de 10 millones de personas como ciudadanos israelíes. Cuando yo llegué aquí a Israel, en el primer viaje que hice, les estoy hablando del 2016 casi, la población era de 7 millones de personas. 4 años después estamos hablando que ya la población subió en 2 millones y algo de personas. Es un crecimiento constante, ¿no? A ver, ¿qué más nos encontramos aquí? Nos encontramos que la población judía es el 73%, obviamente. La población árabe se cuenta de un 21% y la población, u otros que ya no son judíos ni son árabes, son un 5%. Y hay un dato que me llamó mucho la atención, que hay 170.000 personas que no son ni ciudadanos ni residentes permanentes. ¿Quiénes rayos son esos? Pues bueno, ahí es donde entramos nosotros los voluntarios. Somos contados como esos 170.000 que no tienen ni residencia ni son ciudadanos. Bueno, no solamente los voluntarios, también hay otra población que son los trabajadores, los que tienen visa de trabajo, los que están buscando refugio, que no tienen, están en ese proceso de obtener un refugio.
Yo entro dentro de las 170,000 personas. Y hay otro dato que también salió publicado, que es muy interesante, y es que en el mundo hay 14.7 millones de judíos. Y solamente el 47% de ellos viven aquí en Israel. El resto están regados por todas partes del mundo. Se habla que hay un grupo muy fuerte en los Estados Unidos, creo que es el que tiene mayor número de judíos en el mundo. Luego pues están otros países como Rusia, como Alemania, Francia. Dentro de los países latinos, el país que tiene más judíos es Argentina. Hay también una muy buena población en México y poquitas poblaciones regadas en diferentes partes de Latinoamérica. En cuanto a la inmigración, en el 2020 solo 20,000 personas inmigraron a Israel. Si esto lo comparamos con el año 2019, en el año 2019 fueron 34,000 personas. Así que bajó el número, pero bajó por todo este cuento de la pandemia. Dato curioso, durante el tiempo de la pandemia muchos aeropuertos estuvieron cerrados. Aquí en Israel, literalmente el aeropuerto no cerró. Siguió recibiendo vuelos, pero no vuelos de turismo, sino vuelos de personas que venían a emigrar al país, que venían a retornar al país. Pues resulta que hay un término llamado aliyah. Aliyah es el retorno de los judíos a la nación de Israel. Y esto es una gran cosa aquí en Israel. Bueno, saquen cuentas. Plena pandemia, cuando muchos aeropuertos no estaban funcionando, aquí el aeropuerto estaba funcionando, trayendo judíos de otros países a Israel. Esta aliyah o la ley del retorno básicamente es que si una persona es judía o sus abuelos o sus papás fueron judíos o son judíos, ellos pueden aplicar una ciudadanía aquí en Israel y venirse a vivir a Israel. Pero todo esto está basado en una profecía bíblica que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Ahora, ¿de dónde vienen la mayoría de esos que inmigran? ¿De qué país vienen? Pues la mayoría vienen de Rusia, de Ucrania, de Francia y de los Estados Unidos. Estas fueron las estadísticas del 2020. Vamos ahora a un tema que a ustedes yo sé que les interesa y es la religión. De acuerdo a esto, el 79% de los habitantes son judíos, el 17% son musulmanes, el 2% son cristianos y el 2% son drusos. Pero cuando hablamos de judíos, de ese 79% hay que tener en cuenta que no todos los judíos, y eso se los he dicho en muchos videos, no todos los judíos practican el judaísmo, o sea, no todos son súper religiosos. El 43% de ese 79% se identifican como seculares, o sea, que son los que guardan ciertas cosas como fiestas, de pronto la comida que sea kosher, que es el estilo de comida judía. Luego tenemos el 22% que son tradicionales pero no muy religiosos, que son los que siguen guardando fiestas, pero ya les digo, no que sean muy religiosos. Pero sí quiero mostrarles que, por ejemplo, los que son súper religiosos solamente ocupan el 10%. Mejor dicho, guardan la religión al pie de la letra, que son los que conocemos como los ultraortodoxos. Después, pues bueno, ya les dije, 17% de musulmanes, porque sí hay una muy buena e importante población musulmana aquí en Israel. Y ustedes se van a dar cuenta también, cuando vienen las celebraciones musulmanas, pues la alcaldía de Jerusalén coloca letreros en sectores muy estratégicos como deseando felices fiestas a la comunidad musulmana, en árabe, ¿no? Obviamente. Dentro de los cristianos, un 2%. Los cristianos aquí, de este número que se refleja, la mayoría son católicos. O sea, todas las corrientes católicas que ustedes se pueden imaginar entran dentro de este 2%. Y dentro de este 2%, ahí yo diría es un 0.1% que ya vendrían siendo los que no entran dentro de los que son católicos, que no se identifican como católicos, sino protestantes, evangélicos y ese otro tipo de corrientes que no son católicos. Pero cuando aquí se habla de cristianos, cuando aquí en Israel se habla de cristianos, creo que en la mentalidad de todos, de la mayoría, están católicos. La Iglesia Católica Romana, porque son los que básicamente están presentes en los sitios sagrados,
como por ejemplo el Santo Sepulcro, que es donde se cree que está la tumba de Jesús, en el Monte de las Tentaciones, como que todos esos sitios importantes que están relacionados con la vida de Jesús están administrados por la Iglesia Católica. Por eso en el común de la gente, si ustedes dicen soy cristiano, pues ellos van a pensar, son católicos, lo relacionan con el Papa. Si ustedes no son católicos y no profesan la religión católica, pues hay que ser un poquito más específicos al momento de que alguien les pregunte de qué religión son. Es muy interesante este dato, presten atención. Dentro de los cristianos, dentro de ese 2% chiquito, la mayoría, el 77.5% más o menos, son de la comunidad árabe. Y tiene sentido, ¿saben? Porque los lugares relacionados con Jesús están, la mayoría de ellos, en comunidades árabes. O cerca de comunidades árabes. Entonces tiene mucho sentido que la mayoría de los cristianos de Israel sean árabes, pero también hay una comunidad no árabe que también son cristianos. ¿Quiénes son esos? ¿De dónde salen esos? ¿De dónde salen el porcentaje restante de los cristianos? La mayoría son árabes, pero hay otro grupo que son de los que les comentaba, que hacen aliyá, que descubren que sus abuelos, sus papás fueron judíos, hicieron aliyá, o sea, se vinieron a Israel a vivir en Israel. Pues muchos de ellos ya son cristianos y vienen de afuera y pues lo que hacen es que hacen su aliyá, pero siguen profesando el cristianismo. También dentro de este grupo están los llamados judíos mesiánicos, que son judíos que profesaban su judaísmo y que decidieron aceptar a Jesús como el Mesías, ¿no? Porque dentro del judaísmo no se acepta a Jesús como Mesías. Hay unos judíos que sí aceptan a Jesús como el Mesías que vino y el Mesías que vendrá. Entonces a esos judíos se le llaman judíos mesiánicos. Ellos entran dentro de este porcentaje muy pequeño de cristianos. La mayoría de los cristianos, ya aquí pues hablando de árabes o hablando de los judíos mesiánicos o hablando de pues, los cristianos que vinieron a Israel ya siendo cristianos, la mayoría de ellos se encuentran en el norte de Israel. Y pues también hay otras comunidades muy fuertes como por ejemplo en Haifa o aquí en Jerusalén. La ciudad que más cristianos tienen, ¿saben cuál es? A ver, adivinen. No es esa que están pensando, no es esa. Es Nazaret, es la ciudad que más cristianos tiene aquí en Israel. Luego le sigue Haifa, luego le sigue Jerusalén, por obvias razones. Y dentro de las estadísticas que yo les estaba dando, hay una religión que son los drusos, que ellos se identifican a sí mismos como población, como etnia, pero también religión. Hay un fenómeno que se da mucho aquí en Medio Oriente y es que no se separa etnia de religión, como tampoco se separa estado de religión. El druso en sí mismo ya es etnia y es religión. Y esto pasa mucho con, por ejemplo, si ustedes hablan de los judíos. Muchos piensan de soy judío, pero soy judío por etnia y por religión. Lo mismo pasa con muchos árabes. Somos árabes y por ende somos musulmanes, ¿no? Es como que todo va en un mismo paquete junto. Por eso se crean tantas dificultades y por eso hay tanto conflicto cuando, por ejemplo, un judío profesa a Jesús como Mesías o profesa otro tipo de religión, o un árabe profesa una religión diferente al Islam. ¿Y por qué hablo tanto de los drusos? Porque los drusos son muy importantes aquí en Israel. Se considera, aunque son minoría, se considera una población muy respetada y se tienen muy en cuenta sus derechos y se respeta mucho como comunidad y lo que dice la comunidad. Me encantaría hacer un video acerca de los drusos, la verdad. Si hay alguno de ustedes que vive aquí en Israel que conoce un druso, o si usted que me ve es druso y quiere pues darme una entrevista. No, pero si alguien tiene un contacto de algún druso aquí en Israel, por favor déjenmelo saber. Me encantaría tener un video, hacer un video y tener como una entrevista con uno de ellos.